Y siguiendo con la sección de títulos sobre templarios y masonería escocesa operativa o masonería antigua espiritual, ahora voy a compartir con ustedes sucesión de la Orden del Temple. Hay que tomar en cuenta que, destruida la estructura de la orden, ciertos dignatarios, conocidos o desconocidos, fundaron líneas de sucesión directa o indirecta, aportando su parte del depósito a otras organizaciones cuyas denominaciones se refieren algunas veces más o menos explícitamente al nombre de la orden. Varios, escapando de la persecución o actuando por su cuenta, fundaron órdenes religiosas, particularmente fuera de Francia, a las que incorporaron los rangos de la orden ya existentes. Este fue el caso de los Caballeros del Cristo en Portugal, por ejemplo, o la Orden de la Calatrava en España. Por otra parte, tenemos la Orden Teutónica y las órdenes católicas de San Juan del Hospital, llamada más tarde la Orden de Malta. Tenemos la del Santo Sepulcro, la de San Benito, la del Cister, la de los Cartujos, etc. Para el Cister, este era el retorno a las fuentes. Para la Orden Teutónica, si el temple tuvo apenas influencia sobre su transformación de orden hospitalaria en orden guerrera, iba más tarde a jugar un papel capital en los resurgimientos de carácter e inspiración templaria, si bien habían heredado poco directamente del esoterismo iniciático del temple. Pero la Orden de los Caballeros Porta Espada, fundada en Riga en 1204 por el obispo de Livonia y aprobado después por Domingo de Guzmán, el futuro Santo Domingo de Guzmán, sí fue inspiración de caballeros salidos del temple. ¿No se llamaba por otra parte Orden de los Hermanos de la Milicia del Cristo? Fue pues organizada sobre el modelo del temple. De su fusión con la Orden Teutónica en 1237 y de la aportación de los templarios a los teutones después de 1307 y después de ciertos reencuentros que tuvieron en lugar en 1628 en Aix-la-Chapelle entre templarios teutones y templarios escoceses, nacería la estricta observancia templaria, cuna de los Iluminados de Baviera, organización que jugará un papel determinante en la preparación de la Revolución Francesa. Es también casualidad que la Orden del Santo Sepulcro, heredera espiritual de la Orden del Temple tras la disolución de esta, vino esta misma después de su propia disolución por el Papa Inocencio VIII en 1490 a recuperarse en la órbita geográfica de la Orden Teutónica. Estamos hablando de las zonas de Polonia, Silesia, Bohemia, Moravia. Y la familia de los duques de Bouillon, de quienes se conocen los lazos profundos con el temple primero y con la masonería después, ¿no hará valer un día sus títulos para formar la rama protestante del Santo Sepulcro? Por lo que respecta a la Orden de Malta, fuera de la herencia temporal que recibió del temple por la entrega de los bienes exclusivamente inmobiliarios de este, no se benefició de la alta iniciación, pero servirá más tarde, al menos, de cobijo y de trampolín al comisionado Cagliostro. En cuanto a los cartujos, habían mantenido, como ya habíamos visto, estrechas relaciones con los templarios. Es entre los cartujos donde ciertos antepasados nuestros hacían retiros espirituales. Entre ellos a menudo existía el intercambio de puntos de vista teológicos. Y el segundo gran prior de los cartujos, Dom Giges, sucesor inmediato de San Bruno, fundador de la orden cartujana, no había hecho un llamamiento a San Bernardo para que predicase entre sus monjes también. Vamos viendo los acercamientos que hay ahí. Además, los cartujos fueron maestros herreros forjadores del temple y también sus grandes aprovisionadores de armas en la época de las cruzadas. Es decir, las armas que tenían que tener listos los templarios de primera mano, bien forjadas, eran realizadas, forjadas por los cartujos. Otros recurrieron a las cofradías de oficio, compañonajes y masonería, por las que algunos habían tomado partido, pero otros habían preparado la sucesión. Diversas ramas desconocidas han sido recogidas por los historiadores. Pierre de Aumont, oficial del temple,
no recibió ninguna misión con ocasión de la ejecución del testamento de Jacques de Molay por el conde de Beaujeu, como el conde de Beaujeu, perdón, como algunos historiadores pretenden. Si tomó alguna iniciativa fue por su propia cuenta, sin mandato de nadie, ni exotérico ni esotérico, y porque él creyó bien hacerlo. Se reencontraría con algunos oficiales y caballeros de Escocia, donde pediría asilo. El día de San Juan de 1314 se reunieron en capítulo, pero en ningún momento procedieron a la elección de Aumont en calidad de gran maestre. Sí, fue el iniciador de una rama luego, lo reconocemos y lo aceptamos, ¿sí? Pero no fue el sucesor gran maestre de la Orden del Temple, que ya estaba oculta. De haberlo hecho así, habrían contravenido las reglas más intangibles y elementales de la orden, reglas que a pesar del fin físico de la misma, no suponía término de su acatamiento, ya que la ausencia de hechos no suprimía ni las leyes ni los principios, aunque Aumont y los suyos pudiesen ignorar las disposiciones tomadas en otra parte. Además que los caballeros ya eran masones aceptados en la nueva orden de San Andrés del Cardo. Los templarios recogidos de Escocia fueron con todo derecho recibidos en la caballería escocesa, de la que se conocen sus raíces céltico-cristianas, una fusión celta y cristiana que es fantástica y fabulosa. A pesar de lo que puedan decir los celtas puros o los cristianos puros, ¿sí? Los extremos podrían discutir este tema, pero esa fusión es maravillosa. Los templarios recogidos en Escocia fueron con todo derecho recibidos en la caballería escocesa, de la que se conocen pues obviamente todas estas fusiones. Los lazos tradicionales estaban allí atados fuertemente desde hace mucho tiempo, y es por lo que Irlanda y Escocia jugaron un papel determinante en el primer milenio e incluso desde mucho antes en la conservación, difusión y desarrollo de una determinada corriente de la tradición, de la que hablaremos algún momento. Como muchas de las organizaciones que acogieron a los templarios, la que fue conocida con el nombre del Cardo fue una de las numerosas ramas, uno de los vehículos históricos de la posteridad templaria. De esta proviene la masonería escocesa, de carácter profundamente cristiano, católico, aunque permanezca la cuestión papal desde Clemente V y el Concilio de Vienne. Tan sorprendente es esta rama que contribuirá después a la fundación masónica de 1717 en Londres. Esta rama es la que influye en la institucionalidad. Esta manifestación no serían ni las últimas ni las primeras. Alrededor de los puntos de apoyo constituidos por la orden en los tiempos de su pleno apogeo, se van a aglomerar caballeros y dignatarios refugiados. Así se constituirán, de manera formal o no, las órdenes terceras, que es como las conocemos ahora, de matiz templario, abierto u oculto. Todas esas son manifestaciones que les conocemos en la actualidad como órdenes terceras. Las ramas de Aumont y del Armenius, entre otras, deben considerarse como tales. Por lo que respecta al hermano y caballero Juan Marcos, llamado el Armenius, Juan Marcos de Armenia, diremos que era un gran templario, portador de una parte de la iniciación nada despreciable, pero no determinante. Al contrario de Aumont, recibe de un capítulo secreto la misión de mantener una tradición templaria oculta. Tradición, pero no mandato de reconstitución, dependiendo esta únicamente del privilegio o de la orden del cielo y de aquellas que por sus propios medios y por delegación entrarán en escena a su tiempo. La rama privilegiada de la orden, depositaria de la afiliación templaria auténtica, fue la de Dante Alighieri, archimaestre secreto de la orden y maestro secreto de los Fideli de Amore, y por consecuencia de la Massénie du Sangral, y también del cenáculo en el seno de la orden, de los altos iniciados, a partir del que brotaría la corriente de la auténtica Rosa Cruz.